La guerra civil de 1885 fue una guerra en el siglo XIX contra la regeneración por parte de los liberales radicales y por parte de los liberales disidentes. En el caso de Rafael Núñez fue una guerra contra el radicalismo, apoyado por los conservadores para él formar un partido nuevo, que fue el Partido Nacional, una especie del primer frente nacional en la historia de Colombia. En 1885 se consideraba que prácticamente el radicalismo ya no estaba en el poder, estando en él. ¿Por qué? Porque el periodo radical de los radicales, que es el de la llamada época de los Estados Unidos de Colombia, así se llamaba Colombia, va de 1863 con la expedición de la Constitución de Río Negro hasta 1886 o finales del 85, cuando termina esta guerra que estamos analizando. Se dice que ya en 1885 no estaban en el poder porque Núñez se había trasladado hacia el independentismo en alianza con los conservadores, el independentismo liberal. Y ya había fraguado desde 1878 en el gobierno de Julián Trujillo, había fraguado llegar al poder la primera vez en 1880, porque prácticamente Julián Trujillo, presidente de la Unión, había sido impulsado por él al candidatizarlo como jefe de los ejércitos federales en la batalla de Manizales, que le pone fin a la guerra de 1776-1777, y por lo tanto le quedó fácil que inclusive los mismos radicales votaran por él. Es que votaron por él. Con 9 votos era presidente, 9 votos de 9 estados federales. Como dijimos en el video anterior, quienes llegaban al poder por la vía de la elección popular eran los presidentes de los 9 estados, pero el presidente nacional era de un colegio electoral y él colocó a Julián Trujillo. Y durante el gobierno de Julián Trujillo lo que logró fue desmontar a los mismos radicales que votaron por él, porque sabían que él iba hacia otro proyecto y que no tolerarían que el siguiente gobierno llegara un independiente, y era él mismo el que iba a llegar como presidente, que lo fue en 1880. De esta manera, lo que hizo fue accionar un proceso de desconstitucionalización de la Carta de 1863 y instrumentalización de la guerra para acceder al poder. Si bien es cierto, todo el siglo XIX, después de la Guerra de Independencia, con las 9 guerras civiles, lo que sucedió fue que la guerra fue un instrumento de formación del Estado, es decir, sirvió para la formación del Estado, paradójicamente, la guerra. Por eso hay otro libro de Gonzalo España que se llama El país que se hizo a tiros, me lo recomendó el doctor Ranulfo Guerrero. Es que el Estado colombiano nació sobre la base de la guerra, que es la guerra de independencia, y siguió transformándose sobre la guerra, es decir, nuestro derecho deviene de la guerra, ir a la guerra para producir el derecho en la formación del Estado-Nación y en la evolución de la República. ¿Y a quiénes desestabilizó Núñez? Durante el gobierno de Julián Trujillo, Núñez emprendió un calculado programa para socavar a los ejecutivos estaduales mediante campañas de desestabilización que condujeron a la crisis y reemplazo de varios de ellos. Y de manera asertiva podemos decir que violó la neutralidad presidencial que consagraba la Constitución de 1863 al impulsar hábilmente, para que Trujillo lo hiciera, que se cayeran los presidentes de Cundinamarca, Daniel Delgado, el de Magdalena, Luis Robles, el de Tolima, Frutos Santos, el del Cauca, Modesto Garcés, que eran radicales puros, y el de Antioquia, Tomás Rengifo, que fue hostigado para que se retirara, y allí fue donde llegó Pedro Restrepo, a quien combatió Jorge Isaac. El presidente Núñez decidió apartarse en su concepción ideológica, doctrinal
y constitucional, apartarse del radicalismo que llevaba al federalismo para llegar al centralismo con la Constitución de 1886, que es el paso posterior, su tercera presidencia, porque dentro del Olimpo Radical tuvo 2 presidencias, y personalizando el poder. Hasta 1991 en Colombia se sostuvo la Constitución de 1886, pese a las 42 reformas que menciona Luis Carlos Sáchica en su libro sobre constitucionalismo colombiano. Como lo estamos analizando, el federalismo fue derrotado prácticamente con la Guerra Civil de 1885. Con la Constitución de 1863 había ascendido al poder una clase mercantil, una burguesía mercantil, que fueron los radicales. Con la Constitución de 1886 se transforma Colombia hacia un gobierno clerical terrateniente, enseñoreándose el gamonalato feudal. Es más, durante gran parte del siglo XX, y aún hay rezagos, fue esa imposición que se estampó en la Constitución de 1886. ¿Por qué se debilitó el Olimpo Radical? El Olimpo Radical se debilitó por la laxitud en el manejo de las libertades absolutas que Manuel Murillo Toro, el jefe radical, propició. La libertad religiosa, la libertad inclusive en los impuestos, donde la gente podía calcular o estimar los impuestos, la libertad de prensa, el manejo de las armas. Se compraba en Colombia armas y pólvora libremente, como pasa hoy en los Estados Unidos. Esto hizo que los adversarios se armaran. Si habían luchado en 1876 los radicales contra los conservadores que querían el poder por las armas, pues se armaron con esa laxitud. El investigador Gonzalo España plantea, en medio de esa laxitud, las causas que originaron el debilitamiento del Olimpo Radical, pues las iniciativas liberales que resultaron imposibles y cayeron en el desprestigio. Murillo Toro fue defensor del impuesto único, progresivo y directo. Dispuso que el monto de las riquezas gravables fuera, como lo expresé, evaluado por los propios dueños y que estos gozaran de la prerrogativa de abstenerse de pagarlos, alegando que el impuesto en aquella forma tenía la ventaja de hacer innecesaria la apelación a las armas, porque cada vez que el pueblo llegase a estar descontento del gobierno, le bastaría dejar de pagar el impuesto para derribarlo. Bajo sus orientaciones acogidas y puestas en práctica por el radicalismo, los fueros del individuo se reputaron omnímodos. Ahora bien, casi todas las rentas estaban dispersas o fragmentadas en los gobiernos federales. Por lo tanto, lo que el gobierno central, que era el gobierno de la Unión en medio del federalismo, tenía, eran pequeñas rentas. Las más importantes eran las de las aduanas. Por eso la importancia de Cartagena y Panamá. Y esto debilitó la economía del gobierno central. Hay que resaltar nuevamente cómo se permitió por parte de Rafael Núñez el establecimiento de tropas norteamericanas en el Canal de Panamá, como lo dijo Pedro Prestam, que lo advirtió, sería el comienzo del fin para que los norteamericanos se quedaran en el canal y se apropiaran del istmo e impulsaran el secesionismo. Ahora, con el triunfo en 1885, Núñez, antes de empezar la regeneración, pero ya con el proyecto regeneracionista en marcha a partir de su concepción en columnas de prensa, que así lo expuso, facilitó el regreso de los sacerdotes expulsados, la devolución de tierras a los terratenientes, entre ellos los del Valle del Cauca, que
habían perdido por la confiscación frente a las sanciones por haber impulsado la guerra de 1876. Y por eso los radicales expidieron la ley Galindo. Aníbal Galindo fue el ponente. La ley Galindo consistía en tratar de proteger a los colonos y a los campesinos frente a la ambición de los terratenientes, porque este es el periodo de la primera oleada de la colonización antioqueña, donde se sale a colonizar tierras en lo que es hoy el eje cafetero, Caldas, Risaralda y Quindío. La segunda oleada va a ser la del norte del Valle del Cauca. Núñez se afianzó en el poder, inclusive en el gobierno siguiente, que fue el gobierno de Saldúa con Otálora. Él fue designado y prácticamente los manejó. Es decir, el gobierno Puente, porque estaba prohibida la reelección. Fue presidente de 1880 al 82, 2 años. Saldúa y Otálora están del 82 al 84 y él regresa a finales del 84, está todo el 85 y el 86 y por lo tanto allí tiene 6 años de gobierno. Con la reforma constitucional de 1886 se establece un periodo de 6 años y va a ser presidente 2 veces. Termina el primer periodo. Para el segundo periodo, que es el que se inicia en el año 1892, él muere en el 94 y apenas está 2 años. Sumando todo, estuvo casi prácticamente 20 años y restando las ausencias, estuvo 15 o 16 años continuos en el poder. Es decir, una personalización del poder, es lo que llaman los investigadores la concentración del poder, que es una especie de bonapartismo. Núñez estaba formado en la filosofía de Spencer, el positivismo inglés, por lo tanto tenía la idea de que las sociedades son organismos que evolucionan mediante la acción de fuerzas contrapuestas y en permanente colisión. Rafael Núñez negó al final de la guerra de 1885 la expunción, que es una modalidad de amnistía o de perdón o de armisticio, la expunción que se practicó en la evolución del derecho de gentes del siglo XIX en la guerra de 1851, la que tuvo que enfrentar porque los terratenientes se la declararon José Hilario López, en la guerra de 1854, al final, que es la de librecambistas y proteccionistas, en la guerra de 1859 al 62, que es la de las soberanías, y en la guerra del 76, en 1876, que es la de las escuelas, impulsada por los conservadores. Allí se practicó todo un derecho de gentes que es de tradición y tenía su raíz en los acuerdos de Simón Bolívar con Pablo Morillo en Venezuela para aliviar la situación que se presentó después de la campaña de pacificación y de exterminio, de terror que practicó Morillo. Núñez acabó con ello y su dureza llegó a tal punto que los liberales más destacados de la guerra civil de 1885, como Gaetano Beso, Zenón Figueredo y Pedro Pestán, que todavía permanecían con reductos del ejército, uno en Ambalema, el señor Zenón Figueredo, Obeso en la costa atlántica y Pedro Pestán en Panamá. Ordenó la persecución contra ellos después de vencer en todos los otros territorios con los ejércitos federales que se convirtieron en sus bastiones. Ordenó declararlos culpables de piratería. No existía el concepto de terrorismo que internacionalmente es de la década del 50. Y el declararlos como piratas, por lo tanto, era una persecución total y dentro del derecho internacional bloquearlos y inmovilizar sus naves. No le funcionó mucho, pero de todas maneras hizo ejecutar a Pestán en Panamá, lo ahorcaron e hizo apresar, habiendo querido hacer
aplicar la pena de muerte contra Gaetano Beso, lo hizo apresar y fue envenenado en una cárcel. Es decir, esto más la ley de los caballos, que fue de censura y de persecución y de pérdida de garantías, se inauguró la concentración del poder en Colombia en este gobierno de Núñez, el primero de la regeneración y el tercero de la historia de sus posesiones.